computadora. Y hoy día ya vamos pasando a la última unidad. Yo les voy a compartir pantalla porque me interesa que hoy día nos reorganicemos con hartos temas. Así que hoy día la clase va a ser más relajada en el sentido de que lo que vamos a buscar es responder algunas consultas, dudas. Yo también les mandé el feedback de lo que fue la entrega de investigación que hicieron, los trabajos súper bonitos. En general me encantó lo que hicieron. Algunos trabajaron más en grupo, otros les tocó trabajar más solas, ¿cierto? Al comienzo, pero de igual manera, la verdad es que yo disfruté mucho leyendo los trabajos. Voy a compartirles pantalla entonces. Acá tenemos el calendario, chiquillas, y voy a poner, espérame un poquito, acá, dame un segundo para poder organizarme acá. Se está grabando ya, acá. Voy a compartir la pantalla, listo. Entonces, vamos a fijarnos un poquito en esto, para que podamos ir llevando un orden de lo que queda de la asignatura, que nos queda este mes prácticamente, ¿ya? Estamos acá, en 30 y 31 de octubre, ¿ya? Hoy día teníamos calendarizado la entrega de un video podcast, pero obviamente se va a correr para la próxima semana, porque la clase de la semana pasada yo tuve que asistir a un congreso a la ciudad de Temuco, ya un congreso súper bonito. Traía algunas cosas para compartirles, pero por temas de presencialidad no voy a poder a este congreso que se llamó Género y Universidades. Una experiencia súper bonita donde una de las cosas que expuse fue sobre la experiencia de esta asignatura particularmente, ¿ya? Hablé también de la modalidad que está dándose este semestre, ¿no? Con clases telepresenciales, súper interesantes, con estudiantes de otros países también, que me parece súper enriquecedor, sobre todo porque hemos podido, al menos yo, conocer el contexto de otros países. Al final del semestre también vamos a tener la oportunidad de compartir los trabajos de investigación y ahí vamos a poder, entre todo el curso, ir viendo cuáles son las experiencias que hay en Perú, en Colombia también, ¿cierto? En Francia, en el caso de Ryan con Anouk, ¿cierto? Que hicieron un trabajo en el contexto francés, también de las estudiantes chilenos, ¿cierto? Chilenas que han participado, donde también se da esa riqueza de los distintos contextos, ¿no? Las distintas políticas que hay. Yo les subí a la plataforma, no sé si han tenido oportunidad de verle, ya, pero yo les subí a la plataforma un material, les voy a mostrar para que lo... Ay, perdón, dejé de compartir, lo voy a compartir de nuevo. Un material que no sé si lo alcanzaron a ver, que está acá, en esta parte de la unidad 3. Y la semana pasada les dejé lo siguiente. Primero les dejé la política pública nacional de equidad de género en Colombia, para las estudiantes de Colombia, ¿ya? Les dejé la política nacional de igualdad de género de Perú también, que me parece súper interesante. Me parece interesante también cómo está organizada, al ministerio al cual pertenece también. Les dejé de Brasil también, porque hay un estudiante que es de Brasil, que ha venido poquito, yo no sé si al final habrá desinscrito o no. Y bueno, por supuesto la de Francia, el informe sobre equidad de género de Francia, y también, por supuesto, la página con los principales lineamientos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pinchemos acá, donde dice política pública, acá van a encontrar el link y van a poder descargar todo este material, ¿cierto? Súper interesante, que es el del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y acá tengo una pregunta para Verónica. Verónica, ¿tú sabes por qué está constituido así el ministerio o si hay alguna información que nos puedas aportar? Porque no sé si a Paloma le llama la atención, pero a mí me llamó la atención de que el Ministerio de la Mujer estuviera en conjunto con poblaciones vulnerables. ¿Tú sabes? ¿Tienes alguna idea de por qué puede estar organizado de esta manera? Sí, justamente acá aplicamos ese ministerio de los puntos, ¿no? Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué? Porque eh, en la sierra, en la zona sierra, eh, se ha observado mucho sobre el machismo, ¿no? La Claro. cultura, las tradiciones, cómo las mujeres aprenden allá, pues básicamente
trabajan el campo, entonces no tienen muchos recursos, acceso, por ejemplo, a educación, a salud. Entonces, ese ministerio se ha enfocado tanto en las mujeres como, ¿no?, en las poblaciones vulnerables, asentamientos humanos, eh, pueblitos que están demasiado alejados de la ciudad, que no tienen acceso precisamente a eso. Perfecto, entonces está como agrupado de esa manera. Sí, acá harto tiempo el Servicio Nacional de la Mujer en Chile también, cuando antes de ser el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y antes de que tuviéramos el ministerio, también estos servicios estaban en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, te lo pregunto porque justamente yo estuve revisando toda la política, de hecho hay un video bien, acá está el video, un video bien interesante, ¿cierto? Pero además varios documentos en general están asociados a eso que tú dices, ¿no? Al concepto de vulnerabilidad, a las poblaciones rurales también. eh, y es bien llamativo, ¿no? Que en la mayoría de los países en Latinoamérica, cuando hablamos de mujer, hablamos de violencia, hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, hablamos de grupos vulnerables. Entonces es bien importante cómo los países comprenden el rol de la mujer y la posición que ocupan también. Así que ahí hay un elemento simbólico, pero también bien interesante de analizar. ¿Ya? Y eso ha sido un camino recorrido por todos los países, ¿no? Como te decía, como les decía, también en Chile ocurrió lo mismo, ¿no? No siempre existió el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿ya? Hace menos de 10 años que existe el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y es ahí donde recién hemos podido ver políticas que son mucho más transversales. En el caso de Perú, bueno, yo me imagino que tú también, Verónica, ya a lo mejor ya lo conocías, ¿no? Pero yo quise meterme un poquito más y mostrar también, dejar acá alguna información que les puede servir para los proyectos de investigación que están realizando. Ya, por ejemplo, además de la Política Nacional de Igualdad de Género, eh, acá hay otros recursos, ya por ejemplo acá, recursos para la difusión, documentos de gestión. Y esos documentos también pueden servir para nivel estadístico. Una cosa importante, también de los temas de investigación que ustedes hicieron, es que acá tienen 6 ejes prioritarios de la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Del Ministerio de la Mujer. Reducir la violencia hacia las mujeres, que como ya hemos visto, ¿cierto?, incansablemente en todas las clases, sigue siendo como el eslabón principal de todas las políticas a nivel internacional, la erradicación de la violencia. El tema de los derechos sexuales y reproductivos también, ahí en segundo lugar, lo mismo ocurre acá en Chile. Garantizar el acceso de la participación a los espacios de toma de decisión. Exactamente lo mismo, acá en Chile también vemos lo mismo, ¿cierto? Que tratando de instaurar políticas afirmativas, ¿no? Las políticas afirmativas son aquellas que buscan al menos incluir elementos de representatividad, ¿ya? Por ejemplo, cuando se exige que en un proyecto de postulación a recursos públicos al menos el 50% del equipo esté conformado por mujeres para que el proyecto sea admisible de revisión, ahí estamos generando una política afirmativa, ¿cierto? Que lo que busca es de alguna manera forzar efectivamente la integración de las mujeres a ciertos marcos donde históricamente han estado más relegadas, ¿cierto? Y de esta manera, en parte, porque, ojo, la solución 100% no va por ahí, pero en parte al menos poder equilibrar un poco más la balanza. Así que acá también, el tema de la participación. Los derechos económicos y sociales de las mujeres también, acá también hartas políticas relacionadas a la inclusión económica y al empoderamiento económico de las mujeres. Y el eje 5, las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos públicos y privados entre hombres y mujeres. También acá en Chile lo mismo. Finalmente, reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Eso tal vez es lo más difícil, ¿no? Porque acá uno puede ver que hay proyectos, programas, leyes, marcos regulatorios, pero sin lugar a dudas, donde el tema de la educación se vuelve más fundamental, más potente, más necesario, es justamente en poder romper con los patrones socioculturales, ¿no? Bueno, misma Verónica decía, ¿no? Acá en la población rural se observa mucho el machismo, acá en Chile lo mismo. El problema es que no solamente acá en el sector rural, ya también tenemos un problema en todos los ámbitos, incluso quienes nos movemos en un ámbito más académico, ¿cierto? Todavía tenemos muchas dificultades en poder erradicar creencias, sistemas de valores, prácticas y espacios, ¿cierto?, que en sí mismos de repente pueden ser discriminatorios. Así que
Muy interesante la Política Nacional de Igualdad de Género, muy clara además, y bueno, la invitación a que puedan revisarla, puedan analizar en profundidad también qué ocurre con las políticas de los propios países. En el caso de Chile, Paloma, yo lo que les dejé acá en la clase es la página ya del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces acá vemos un cambio, ¿no? No contamos con un ministerio, pero además podemos ver la agenda, ya que aparece acá. Esperar hay que cargue un poquito. Ya las definiciones estratégicas hasta el 2026 están súper actualizadas. Estudios y capacitaciones a nivel de género también. Algo bien importante, los avances legislativos, ¿no? Si hay algo que esperamos todas las personas que vivimos en un país cuando tomamos decisiones en los espacios democráticos, es que ojalá el Estado sea capaz de promover avances legislativos importantes en materia de género, ¿ya? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, las leyes que ya están publicadas en materia de género, proyectos de leyes en tramitación, ¿ya? Por ejemplo, una ley que va a regular el Código del Trabajo en términos de género, va a ser muy importante, y también otras actividades. Por ejemplo, esta, ya la 21.565, lo que hace es establecer un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Se promulgó este año, el 19 de abril, y ahí pueden ustedes revisar los objetivos de esa ley. Más abajo, la ley 21.523 modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Ya también del año pasado, del 31 de diciembre. Acá una del 27 de diciembre, ¿ya? Cuyo objetivo es conceder aguinaldos que señalen otros beneficios que indican modificar diversos cuerpos legales de las remuneraciones de los reajustes, ya también con un enfoque de género. Y esta que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio, ¿cierto? Vemos que todavía existen países, y esto incluso pasaba en nuestro país, donde menores de edad pueden contraer matrimonio, ¿cierto? Hoy día sabemos que hay una protección mayor a la infancia, que hay una responsabilidad en eso, por lo tanto, consagra como requisito esencial en Chile que las personas tengan 18 años cumplidos, ¿cierto? Para poder casarse, ¿ya? Y bueno, esta ley que han sido leyes provisorias, son leyes transitorias, que es la 21.510, ¿ya? A la cual yo al menos me acogí, ¿ya? Yo el año pasado tenía mi segundo postnatal, yo hice uso de esta ley y lo que dictaminó, ¿ya? Que desde el 18 de noviembre del año 2022, ¿ya? Se extiende transitoriamente el permiso postnatal parental. Esto quiere decir que como todavía nos encontrábamos en alerta sanitaria producto del COVID-19, muchas mujeres, muchas cuidadoras y cuidadores, por cierto, pudieron acogerse a una ley para poder extender, ¿cierto?, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, ¿cierto?, un mes y un poco más, su permiso postnatal, ¿ya? Este, quizá una de las leyes más importantes del último tiempo, la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensión de alimentos. ¿Ya? En Chile existe todavía una deuda histórica, ¿ya? De padres que han hecho abandono de sus hogares, pero no solamente de sus hogares, sino de sus responsabilidades legales y económicas de sus hijos e hijas. Por lo tanto, esta ley establece un cobro efectivo, pero además retroactivo, para que todas las personas que actualmente son deudoras o deudores del pago de pensiones de alimentos, ¿cierto? Que es el pago que corresponde para poder contribuir con la crianza, la educación, la alimentación y todos los elementos de cuidado que puede tener una niña o una niña, no recaigan solamente en manos de su cuidadora, que en este caso, al menos en Chile, por más de un 95%, son principalmente las mujeres. Esto repercutía de manera trascendental en la economía de las mujeres, en la calidad de vida de niños y niñas. Por lo tanto, hoy en día el Estado, las mujeres tienen mecanismos efectivos para el cobro de pensión alimenticia. Y esto se ha visto en los últimos meses porque efectivamente, si es que no les descuentan de forma automática de sus sueldos o desde sus fondos de pensiones a las deudoras o a los deudores,
lo que se hace efectivamente es generar sanciones, ¿ya? Uno de los últimos casos implicó que una persona, ¿cierto?, que debía más de 200 millones de pesos chilenos, ¿cierto?, que deben ser algo así como 200, más de 200 millones de dólares, ¿cierto?, de 200.000 dólares, perdón, se le negó, por ejemplo, la tramitación de su pasaporte, ¿cierto? Y de visa a Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, hay restricciones de licencia de conducir también, ¿cierto? Los deudores no se les va a renovar sus permisos de conducir y así un montón de sanciones que establecen de manera efectiva, porque lo que había antes era una dictaminación de un juez de pagar y si no había una orden de arresto. Todos quienes vivimos en Chile sabemos que esto efectivamente no ocurría, los deudores de pensiones alimenticias no pagaban sus deudas, ya por eso existía una deuda tan alta, ¿no? Y además lo de la cárcel tampoco era efectivo. Por lo tanto, hoy en día hay otros elementos de sanción y el primero es recuperar la plata, ¿cierto? Para que las personas puedan restituir no solamente lo que están gastando, sino que lo que han gastado. Por lo tanto, además tiene carácter retroactivo, ¿ya? Así que esto es muy necesario para muchas mujeres que se estaban llevando todo el peso de la ley. Esto fue promulgado recién el año pasado, tiene un año de vigencia de la ley, pero la verdad es que ha sido eh, fundamental, fundamental para poder cumplir con una deuda histórica que tenía nuestro país en esta materia. Bueno, y no vamos a revisar esto en profundidad, ¿cierto? Pero también en el caso chileno hay varias cosas, ¿no?, que uno puede eh, pensar que son bien importantes, ¿ya? Bueno, esta es la última, ¿ya? Que está ligada a ¿ya? A la responsabilidad parental. Se crea una ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos. Es decir, cualquier empleador, por ejemplo, en Chile, si yo tengo una empresa, ¿ya?, y yo no quiero que ningún deudor de alimentos trabaje en mi empresa, yo puedo ir al registro, que es público, puedo poner el RUT de la persona y me va a aparecer si esa persona está o no está en el registro. ¿Ya? Entonces, un mecanismo que además tiene una sanción pública, ¿ya? Y esto es bien importante porque de alguna manera permite visibilizar un problema que generalmente se resolvía entre cuatro paredes, donde lo que hacía la mayoría de las mujeres era rendirse, ya decir, mira, la ley no hace nada, no saco nada, voy al juzgado 100.000 veces, efectivamente no hay ningún pago de por medio, o son pagos intermitentes, por lo tanto me rindo, me llevo la mochila económica, además de la crianza, la mochila económica sola. ¿Ya? Entonces, si bien esto no establece un mecanismo que garantice la corresponsabilidad en todos sus ámbitos, sigue delegando principalmente el cuidado, ¿cierto?, en las familias monomarentales también, principalmente a las mujeres, al menos establece un mecanismo para poder generar mayor justicia en términos del ámbito económico, ¿ya? Así que muy importante que todas las personas que están integrando esta asignatura revisen, ¿ya?, las políticas, los avances legales, qué pasa en términos, por ejemplo, acá de violencia contra la mujer, cuando hablamos de agenda de género también, cuáles son las proyecciones, qué se está pensando hacer, cuáles son los puntos neurálgicos de la política de género, ¿sí? Así que también es bien interesante, acá aparece un poquito de historia, que ya la vimos la clase, la última clase que tuvimos, ¿cierto? Y aparece algo que es bien importante, porque es importante contar con un Ministerio de la Mujer y la equidad de género, ¿cierto? Para terminar con las desigualdades, para cortar la brecha de género y por sobre todo superar las barreras que enfrentan las mujeres, ¿cierto? En el acceso a la mantención, al mundo del trabajo, la educación, política, salud, salud sexual, reproductiva, en todos los ámbitos, ¿sí? Así que es bien importante. Y ojo que todavía estamos hablando en binario, ¿cierto? Todavía acá se tocan pocos temas, ¿cierto?, de las diversidades sexogenéricas, pero al menos, ¿cierto?, vamos avanzando en algunos pilares, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar lo que hace el ministerio, cuáles son sus pilares, ¿cierto? Las estadísticas de género, ya sobre todo los grupos de Chile que están trabajando en proyectos donde requieren incorporar estadística para poder evidenciar el problema de investigación, que fue parte de la retroalimentación que yo les hice en los trabajos, pueden utilizar, ¿cierto? Eh, Datos estadísticos de acá. ¿Ya? Acá hay una política ministerial de género también, y si es que algún dato no existe, pueden solicitar la información porque en Chile existe una ley que se llama la ley de transparencia. Ya si hay un dato que es producido por el Estado y no está, ¿cierto? Se puede solicitar, ¿cierto? Siempre que eso no comprenda, ¿cierto?, la privacidad de las personas, obviamente, puros datos anónimos, pero se puede solicitar si es que no la encuentran, ¿ya?
Y bueno, no voy a mostrar los otros porque solamente está conectada la Verónica con la Paloma. Tenemos Chile y Perú, así que la compañera de Colombia podrá ver acá también la política pública nacional de género, etcétera. Paloma, cuéntanos. Profe, tengo una duda respecto al podcast. Sí. ¿Solo tienen que ser integrantes del curso? Eh, ¿Quieren que vamos para allá al tiro? ¿Veamos la rúbrica del podcast? ¿Sí? Bueno, Ya, bueno, sí, es que como es para el otro lunes. sí, veámosla al Profe, tiro, y lo sí. otro Dígame. es que en la evaluación del avance 2 con mi compañero, Ya. la era para, ¿hasta cuándo teníamos para entregarla? Nosotros ya la mandamos, pero parece que usted ya la revisó. ¿O hablaba usted del avance 1 de Nantes? El avance uno. Ah, ya, nosotros la semana pasada enviamos el avance Sí, 2. sí, no, Ah, ya estamos tengo que bien. entregar, pero se los voy a entregar el día Ah, entiendo. miércoles a más tardar. Ya, profe, no, era eso. Pensé que era No, del 2 y yo dije, uy, quizás nos equivocamos de no, fecha. no, no, no he enviado todavía el del 2. Lo que Ah, pasa ya. es que estuve en el Congreso, entonces cero tiempo para revisar Sí, todo, pero se las voy a mandar esta semana porque yo después, como les voy a contar, me voy a ir a otro Congreso que es en España, entonces no voy a estar. Así que les tengo que mandar sí o sí esta semana la corrección, ¿ya? Así que hagamos una ya. cosa. Nos vamos a ir a las pautas ahora, ¿ya? Y vamos a revisar eso. No sé para qué me salí de ahí, si ahí mismo tenemos la pauta. Ya. Vamos a irnos entonces, estamos en la unidad 2, acá, ¿ya? Acá dice trabajo, podcast, teoría feminista y equidad de género. ¿Lo ven eso ustedes en sus computadores, cierto? ¿Sí? Ya. Debería estar visible para todos los Sí, grupos. Ya, ya. Entonces vamos a mostrar la rúbrica y la pauta, ya que es para la próxima semana. Dice, trabajo, podcast, teoría feminista y equidad de género, Primero, ¿qué hay que hacer? Elegir, el primer paso es elegir el tema del podcast. El podcast pueden utilizar el mismo tema del proyecto de investigación o pueden usar otro, ¿sí? Es tema libre, ¿ya? Lo que hicimos con el grupo que es del paralelo que es presencial es que lo hicieron del mismo tema, ¿ya? Pero si es que no, lo pueden cambiar. Entonces, el primer paso es realizar un podcast en la selección del tema que abordará, ¿ya? Obviamente también tienen que elegir una audiencia, ¿ya? ¿Quién va a hacer la audiencia de ese podcast? ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un podcast sobre violencia de género en el pololeo. Y puedo decir, mira, mi audiencia van a ser estudiantes universitarios. Entonces eso tiene que estar claro en el podcast. ¿Quién va a ser la audiencia? ¿Ya? Entonces, de esa manera se van a poder enfocar mucho mejor en cómo van a tener que crear el guión, ¿ya? Y ese es el punto que viene a continuación, ¿ya? Entonces, primero, eligen el tema, eligen destinatarios, ¿ya? Y luego, la elaboración del guión, ¿ya? Antes de empezar a grabar el podcast, es fundamental que elaboren un guión. ¿Cómo se hace un guión? ¿Ya? ¿Cuáles son los lineamientos para hacer un guión? Principalmente, ¿cierto? Poder abordar el tema a través de preguntas, puede tener solamente los temas principales que van a trabajar, porque básicamente un podcast tiene que ver con una conversación, ¿cierto? De un tema donde vamos a presentar ciertos datos también que son objetivos, pero principalmente, ¿cierto? Se busca mostrar, ¿cierto? El desarrollo de una conversación en torno a un tema, ¿ya? No hay para qué hacer una estructura tan rígida, no hay para qué hacer pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y acá entra la pregunta de Paloma, ¿ya? Solamente tienen que ser personas que son de la asignatura del curso, idealmente sí. Ahora, si alguien tiene alguna justificación para incluir a otra persona que no sea del equipo y le parece que esto va a ser una idea original, que les va a aportar, la verdad es que yo no tengo problema, ¿ya? No tengo ningún problema, ¿ya? Pero yo siempre obviamente les voy a poner la evaluación a las personas que son de la asignatura, ¿ya? Si alguien más quiere colaborar y consideran que va a sumar en algo, no hay problema, ¿ya? Pero la idea principal es que entre el grupo ya puedan conversar fluidamente sobre un tema sin tantas restricciones, ¿no? Esto es una cuestión un poco más libre, que tiene también como objetivo hablar cuestiones de género, pero además ir incorporando otras competencias, ya de comunicación efectiva oral principalmente, ya porque ya hemos trabajado en la parte escrita, ¿ya? Pero en la parte de la oralidad también es bien importante que ustedes pongan en práctica, ¿cierto? No solamente la típica presentación formal, ¿cierto? Con los objetivos, qué sé yo, sino que también, ¿cierto? Utilicemos otros recursos, ¿cierto? Medios audiovisuales para poder
trabajar esta parte. Se cayó la paloma, parece, sí. Debe estar conectada desde la universidad. Ahí soy bonito. Paloma, ¿volviste? ¿Me Aló, escuchas? profe, se me fue el internet Ahora está ahí en la y U. me perdí. No sé si me escucho. Sí, ahora sí te escucho. Aló, Sí, sí, sí. sí, a rato me funciona el internet malo. ¿Ya está ahí en la universidad hoy día? Sí, Sí, está sí. bien malo. Está bien malo. Ujú. Bueno, ya, no te preocupes porque no avanzamos, te esperamos, ya, así que no dije nada más extra. Ah, gracias. ¿Ya? Entonces, lo Profe, último pero que... quedé perdida, sí. Dijo algo de que si podíamos tener alguien para colaborar. Es que yo le pregunté Sí, a mis amigas ¿ya? y a ella igual les interesa. Y me dije, es que así somos, no sé, dos más y pueden dar su opinión también. Sí, Igual claro. Sí, interesante. lo que estaba diciendo es que Ah, siempre que ya. se justifique, que ustedes encuentren que va a ser más entretenido, les va a aportar, se sientan más cómodas, pueden hacer lo que ustedes quieran con el podcast. Ya, siempre que cumplan los... Ah, ya. Sí, Ya. así que no hay problema. Obviamente no las voy a evaluar Gracias. porque no están en la asignatura, pero si quieren colaborar y participar y hacer algo entretenido, por supuesto que son bienvenidas invitadas a la asignatura. ¿Ya? Así que diles que sí. Eh, Hay que organizar un equipo para grabar, ¿ya? No es necesario tener como implementaciones técnicas, ¿ya? Puede ser simplemente con el computador, con un celular, con lo que ustedes tengan en la mano. La asignatura no tiene ningún requisito en términos que yo no voy a evaluar, por ejemplo, si se escucha perfecto, si no hay ningún ruido, que la imagen se vea perfecta, yo no voy a evaluar esas cosas técnicas, ¿ya? Pero sí les voy a entregar algunos lineamientos de evaluación de rúbrica que podrían seguir, ¿ya? Eh, Además, tienen que, un poquito que me está llamando el coordinador académico, lo voy a llamar después. Ya. Organizar el trabajo, perdón, el equipo para grabar, ¿ya? Entonces, lo único que se necesita es un micrófono, pues que puede ser el celular, insisto, el computador, cualquier dispositivo, ¿cierto? Les va a servir para poder darle forma al tema del podcast. Y pueden elegir si es en formato audio o audiovisual. Ya si alguien no quiere grabarse porque no quiere, nomás simplemente porque no puede, no es problema en que sea solamente en formato de audio, ¿ya? La parte final, ¿cierto? O casi final, la edición del podcast, ¿no? Si es que hay una parte que les queda más o menos fome, o hay alguna parte que ustedes no sientan que hay que cortar, no tengan problema con eso porque la idea es que lo puedan editar y pueda quedar tal cual ustedes quieren difundir su podcast, ¿ya? Y finalmente, la publicación y cómo compartirlo. Ya cuando terminen la edición, va a estar listo para ser publicado y ahí tienen que tomar una decisión. ¿Ya? Entonces ahí cuéntenme, cuando, además de mostrarlo, ¿cierto? De enviármelo, ¿cierto? Para que lo pueda revisar, cuéntenme, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la audiencia? Hay un montón de lugares gratuitos donde ustedes lo pueden subir, YouTube, redes sociales, donde ustedes quieran, ¿cierto? Pero por favor vayan contándome cuál va a ser como la directriz, ¿cierto? ¿A qué público va a ir como encaminado el podcast y dónde lo van a querer compartir? Puede ser en la universidad, puede ser en sus propias redes sociales, como ustedes prefieran, ¿ya? Y recuérdense algunas cosas, ¿ya? Esto es un podcast educativo, ¿sí? Por lo tanto, lo importante del podcast es que tenga algunos datos que sean técnicos, ¿ya? Por lo tanto, si vamos a hablar de violencia, por favor, hablemos de violencia con responsabilidad, ¿ya? Mencionando los datos estadísticos que existen, mencionando, ¿cierto? Fuentes oficiales, ese aspecto es bien importante, no que una amiga me contó, que una amiga me dijo, ¿ya? Entonces está bien darle un carácter lúdico, entretenido, recreativo, ¿cierto? Pero recuerden que un podcast educativo lo que debe tener es un gran valor educativo. Ya buscamos informar, pero buscamos también educar. ¿Qué duración tiene que tener el podcast? Un mínimo tiene que tener 15 minutos, ¿ya? Y el máximo 25. Ya no puede ser más largo que eso, tampoco idealmente que sea más corto. ¿Ya? Entonces yo le establecí un mínimo y un máximo para yo también poder revisar, ¿cierto? Y todo. ¿Y qué pauta utilizamos? La verdad es que yo no soy experta en podcast, ¿ya? Para nada. Yo no me dedico a hacer podcast, ni mucho menos. Por lo tanto, yo me puse a revisar, ¿ya? Me puse a revisar ya hace un tiempo cuál podía ser una pauta que ustedes podían seguir como para que pudiésemos evaluar el trabajo. Entonces, eh, tomé esta, ¿ya? Que es de una, perdón, que es de una universidad que vamos a ver acá, y se las voy a compartir acá en el mismo link.
y ustedes van a poder ver esta rúbrica, ¿ya? Entonces, voy a sacar esto de acá. Y acá dice rúbrica para evaluar podcast, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ponen on y off, acá arriba. Ya ahí está, ahí pueden ver lo que se va a evaluar en cada cosa. Y acá cuando yo aprieto on, pueden ver los porcentajes a los cuales va a equivaler cada cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, guión, ¿ya? Yo voy a evaluar si falta el guión o tienen el guión, ¿ya? La creatividad, ¿ya? Por ejemplo, lo que más se va a puntuar, ¿ya? Es que el audio sea creativo y original, que motive a los oyentes a incrementar su aprendizaje y engancha de inmediato, ¿ya? Al revés, la otra parte del continuo, el audio no es original ni creativo, se trata de una materia muy común y fácil de localizar en la red, otros similares, ¿cierto? Y ahí los intermedios, acuérdense que si acá apretan on, ¿cierto? Off, perdón, van a poder ver qué porcentaje van a tener de la nota, ¿ya? Luego, el contenido, ya que la información que ofrece el audio es clara, concisa y objetiva. Se percibe la intención comunicativa, así como el propósito del tema. Ya eso en términos de contenido. ¿Qué va a ser lo que va a valer más? Ya, si se fijan acá, yo aprieto acá. ¿Ya? Y esta es la parte, ¿ya? Eh, de la estructura, ¿ya? Y acá del contenido que más va a valer. Ya después acá en términos de la estructura, se va a valer un 5,26% solamente, ¿ya? Y acá están los temas de la estructura, pero así va a equivaler cada cosa, ¿ya? 26%, 26%, 26% y 5,25%, ¿ya? Y bueno, la estructura es 5,25 también, ¿ya? Entonces fíjense en eso también. Uso del lenguaje. Hay un excelente uso del lenguaje en cuanto a entonación, volumen y dicción, lo que facilita aprender de forma entretenida y efectiva, ¿cierto? Entonces, ¿importa lo que vamos a aprender? Sí, pero cómo también importa en un podcast, ¿cierto? Y luego la estructura, ya introducción. La introducción incluye los elementos, pistas de introducción, la introducción, bienvenida y temática del podcast, ¿ya? Entonces, cuando dice pista de introducción puede ser una música, puede ser algo que ustedes digan, qué sé yo, ¿ya? Eh, pero incluye eso, pista de introducción, bienvenida y temática del podcast, ¿ya? Eh, Luego, desarrollo. El contenido incluye los elementos, los temas seleccionados previamente en el guión, los temas están documentados con fuentes apropiadas y actuales, los contenidos se presentan de forma organizada, el vocabulario utilizado es apropiado para la audiencia. Y el cierre. En el cierre se hace un breve resumen de lo acontecido mediante comentarios, conclusiones y despedidas del o los locutores y las especificaciones técnicas. El podcast tiene una excelente producción técnica que incluye los 4 elementos, una música de fondo, ya algún efecto especial si ustedes quieren, ya calidad de audio, tiempo de duración estipulado, ¿cierto? 20 minutos como máximo, ya 15 como mínimo, y la entrega del podcast fue hecha el día indicado en formato, ¿cierto? MP3 o MP4, en Spotify o del mecanismo que ustedes me lo quieran mandar, ¿cierto? Entonces, ese va a ser la rúbrica que vamos a utilizar principalmente para el podcast, ¿ya? Y este documento de la orientación y pautas de evaluación ya lo pueden encontrar en esta parte que es en la tercera unidad. Ya, entonces apretan unidad 3 y abajito van a encontrar, bueno, las políticas que yo les dije delante y el trabajo de podcast de teoría feminista y equidad de género, ¿sí? Y lo que les voy a crear, por supuesto, es la tarea. ¿Les queda más o menos claro? ¿Sí? Tienen un chat. Verónica, están atrasadísimos. Ya, sí, mándamelo lo antes posible. Ya, pero ahí vamos viendo. Ya, pero mándenmelo. Tienen que hacer la entrega. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, entonces eso queda para el día 6, lo del podcast. ¿Ya? Y el 13 de, perdón, el 14 de noviembre tenemos la entrega del artículo final, ¿ya? Yo les había puesto acá con un video, ¿ya? Vamos a eliminarlo del video,
¿sí? Vamos a hacer solamente la entrega del paper final porque ya les voy a haber pedido el podcast, ¿ya? Y la verdad es que ustedes partimos un poco tarde la asignatura y no me gustaría sobrecargarles de cosas, así que solamente vamos a tener para esa semana, ¿ya? Que es la semana subsiguiente, la entrega del artículo final, ya que va a depender de la retroalimentación que yo les haga el día miércoles a más tardar que les voy a tener la revisión del informe 2. Así que Verónica, yo te sugiero que ojalá se puedan apurar en poder hacer la entrega porque tengo que tenerles esa nota cuanto antes, ya para que podamos avanzar a la tercera entrega, ¿ya? Y la rúbrica de la tercera entrega se las voy a mostrar mañana, ¿ya? La rúbrica del trabajo 3 para que la puedan tener y puedan ir adelantando material, ¿ya? Pero ya Profe, sí, dígame. el podcast puede ser el martes, no el lunes, por favor. Sí, no hay problema, no hay problema. Es como un día más porque, Sí, bueno, están por llenos si de cosas. acaso. Sí, es que yo viajo para poder coordinar con mi compañero que es de acá de la U. Él Ya, no puede esta semana. ya, no hay ningún problema. Lo dejamos Ya, profe. entonces como acuerdo, déjame anotarlo acá, porque después tengo que hacer la modificación para poder mandarles una noticia. Ya, entonces vamos a quedar para el 7 de noviembre con el podcast, ¿cierto? Vamos a quedar con el 14 de noviembre con la entrega del artículo final. Sí. Ya, y lo vamos a dejar sin video. Ajá. Y la semana del 21 de noviembre, que va a ser una de las fechas finales, vamos a hacer una actividad de difusión y de investigación con la comunidad, pero eso lo vamos a hacer en clases, ¿ya? Es una Ya. actividad en clases. Que esa la vamos a hacer entre el 20 y el 21, ¿ya? Los 2 días los vamos a ocupar en la actividad de discusión de investigación con la comunidad. El 20 y el 21. Y ahí se nos va acabando el semestre porque yo tengo que tenerle ya las notas 27 y 28 y también las recuperativas. Ya tenemos que dejar una semana de recuperativa en caso de que haya algo. Ya, alguna información que les tengo que dar. Lo primero es que la próxima semana la clase la va a dirigir la Fiorella, que es nuestra ayudante de la asignatura, ¿ya? La va a dirigir la Fiorella el día lunes, ¿ya? El día martes no va a haber clases, porque yo voy a estar en un congreso por 2 semanas, ¿ya? Entonces, esta semana acá estamos, del 6 y 7, ¿ya? El 6 va a estar la Fiorella y el 7 ya no va a haber clases. Y la semana del 13 y el 14, cuando tengan la entrega final, también va a haber una ayudantía, ¿ya? Y esa yo el día 13 probablemente yo me voy a tratar de conectar, ¿ya? Pero les voy a poner la información al correo. Entonces, así, de manera telepresencial, nos vamos a volver a ver la semana del 20 y la semana del 27, es decir, cuando hagamos la actividad de difusión y cuando hagamos la semana de retroalimentación y entrega de evaluaciones finales, que también nos vamos a juntar para ir viendo con cada grupo, ¿cierto?, cómo avanzaron en los trabajos, cómo fue la actividad de difusión. Muchos van a tener dudas de cómo exponer su paper final, vamos a ver, por ejemplo, dónde lo vamos a mandar, si es que ustedes lo quieren publicar ya, si es que, por ejemplo, ya me escribió un grupo, pero es del otro bloque, me escribió una chica de arquitectura, la Fernanda Montes, que quiere publicar su trabajo. Entonces, también ustedes van a tener esa oportunidad de que podamos dialogar en torno a qué van a hacer con su trabajo final, si se van a quedar solamente con una nota, que también puede ser, o bien quieren seguir trabajando su trabajo más adelante, su proyecto, para poder publicarlo en algún congreso, en alguna revista, en redes sociales. También hay distintas maneras hoy en día de democratizar el conocimiento que están llevando acá, ¿sí? Así que eso. Preguntas respecto al podcast, respecto a la retroalimentación que yo les hice. ¿Tienen alguna duda de eso? Voy a dejar de compartir acá. No, profe, claro, todo. ¿Sí? Ya, entonces vamos a quedar hoy día hasta acá. Vinieron poquitas.
¿ya? Pero bueno, mañana vamos a continuar, en la mañana tempranito, las que se puedan conectar, y vamos a dar los lineamientos del avance 3, vamos a trabajar principalmente en eso, y voy a hacer mi mayor intento por tener la mayor cantidad de trabajos corregidos para que mañana también les pueda entregar un avance, algunos pocos, y ya lo que me vaya quedando pendiente se los entrego el miércoles, ya de todos quienes han entregado, ¿ya? Quedamos hasta acá por hoy día, entonces. Ya, que estén bien, cuídense mucho, nos Ya, estamos profe. viendo. Chao, Paloma, Gracias, chao, doctora. Verónica, Que esté cuídense. muy bien. Muchas Igual, que gracias. estés muy Chao. bien, chao.